Queremos usar la primera prueba derivada para determinar cualquier extrema relativo de la función dada. Así que el primer paso es determinar las posibles ubicaciones de cualquier extrema relativo. Y todos los extremos relativos son números críticos correctos, cuáles donde el derivado es igual a 0 o indefinido. Así que el primer paso es determinar el derivado de la función dada. Y aviso como nuestra función es un cociente, así que aplicaremos la regla del cociente para determinar el derivado. Así dejará la función y el numerador igual f, y la función y el denominador igual y luego aplicaremos la regla del cociente dada a continuación. Así que empezaremos con el denominador, que será el denominador cuadrado de la función original. Así tenemos x cuadrados más 1 al 2 do. El numerador va a ser gxf', fxg', donde el denominador x el derivado del numerador, que es 5, guión el numerador x el derivado del denominador, que sería 2x. Vamos adelante y simplifique este numerador. Tenemos 5x cuadrados más 5, 10x cuadrados. Así que nuestro numerador se simplifica a 5x cuadrado más 5 la cantidad de x más 1 cuadrado. Ahora los números críticos ocurren donde este derivado es igual a 0 o donde está indefinido. A veces cuando tenemos una función racional, hay valores de x que hacen que el denominador sea igual a 0, lo que nos daría un número crítico. Pero desde que tenemos x cuadrado más 1, x cuadrado siempre es positivo, por lo tanto el denominador nunca va a igualar a 0. Así que ahora necesitamos determinar dónde este cociente sería igual a 0. Así queremos saber cuándo 5x cuadrado más 5 la cantidad de x cuadrado más 1 cuadrado igual 0. Una fracción es solo igual a 0 cuando el numerador es igual a 0. Así que realmente estamos preocupados por cuando 5x cuadrados más 5 es igual a 0. Otra manera de pensar en esto sería ponerlo en 1, y entonces si cruzamos multiplícamente tenemos lo mismo cuando 5x cuadrado más 5 por 1 es igual a 0. X la cantidad de x cuadrado más 1 cuadrado, que es 0. Ahora esto factor. Si factoramos fuera menos 5, hemos tenido x cuadrado, 1 igual 0, y luego tenemos una diferencia de cuadrados. Así que las soluciones son x igual menos 1 y x igual 1. Lo que significa nuestros números críticos son x igual más barra 1. Ahora vamos a usar estos valores para dividir el dominio de la función dada y luego pruebe el signo del derivado en cada uno de estos intervalos. Y desde que el dominio de la función dada es todos los números reales, si tenemos toda la línea de números y luego trazamos nuestros números críticos de menos 1 y más 1, puedes ver que tendremos 3 intervalos para probar a la izquierda, en el medio y a la derecha. Así que avancemos y organicemos esto en una tabla. El intervalo más izquierdo va a ser del infinito negativo a menos 1, el medio es de menos 1 a 1, y el intervalo a la derecha es del 1 al infinito. Y ahora seleccionaremos un valor de prueba en cada intervalo, y luego determinar el signo del derivado en cada uno de estos intervalos. Así que usemos menos 2 para este intervalo, 0 para este intervalo, y 2 para este intervalo. Y ahora subiremos estos valores en la función derivada para ver si es positivo o negativo. Y aquí está el primer derivado de la diapositiva anterior. Y aviso cómo decidí usar la forma factorizada del primer derivado, pero podríamos dejar el numerador en forma ampliada si queremos. Así que ahora encontremos f' de menos 2, f' de 0 y f' de 2. Entonces, cuando x es menos 2, vamos a tener menos 5x menos 2 más 1 igual menos 1 igual menos 2, 3 igual menos 3. Nuestro denominador va a ser menos 2 cuadrados es igual a 4 más 1 igual 5 cuadrados o 25. Y realmente, todos necesitamos saber en si esto es positivo o negativo. Como tenemos 3 negativas multiplicadas juntas en el numerador, esto será menor que 0 o negativo. Ahora para f' of 0 tenemos menos 5 por un x menos 1 más 1. Y este valor será positivo, por lo tanto en este intervalo entero el derivado es positivo.
Y luego para f' de 2 tendremos menos 5 por 3 por 1 2 cuadrados más 5 es igual a 5 cuadrados igual 25. Y podemos ver que el valor de la función será negativo en este intervalo. Por tanto que el derivado es negativo en este intervalo. La función está disminuyendo en este intervalo completo. Aquí el derivado es positivo por lo que está aumentando, y luego aquí es negativo, por lo que está disminuyendo. Así que vamos a dibujar lo que representa esta información. Si la función está disminuyendo en este intervalo, significa que va a bajar en este intervalo. Y entonces aviso sobre este intervalo está aumentando así que está subiendo en este intervalo. Y luego a la derecha comienza a disminuir de nuevo. Para que nos diga que x es igual a menos 1, tenemos un punto bajo o un mínimo relativo. Y entonces en x igual 1, tenemos un punto alto o un máximo relativo. Vamos adelante y registre eso. Otra vez, tenemos un mínimo relativo en x igual a menos 1, y tenemos un máximo relativo en x igual a 1, pero aviso como todavía no tenemos los valores máximo y mínimo. Para determinar aquellos, tenemos que subtener estos dos x valores de nuevo en la función original. Vamos adelante y hagamos eso. En f de 1 tenemos un máximo, tanto tenemos 5 por 1 es igual a 5 1 cuadrado más 1 es igual a 2. Así que el máximo relativo es 5 2 a x igual 1. Y luego f de menos 1 nos dirá el mínimo relativo. Así que el numerador ahora sería menos 5. El denominador todavía va a ser 2. Así que el mínimo relativo es -5 medios hexanewton x es igual a menos 1, y a veces verá esta información escrita como un par ordenado, por lo que este sería el punto y este sería el punto. Pero es importante reconocer que la coordinación y, o el valor de la función, es realmente el valor máximo o mínimo. Y la coordinación x, o x valores, representan las ubicaciones del extrema relativo. Vamos adelante y verifique este gráfico. Aquí nuestro mínimo relativo d. Y aquí está nuestro máximo relativo. Aviso en rojo hice gráfico la función derivada. Hice eso solo para mostrar ese aviso como cuando la función derivativa es igual a 0 tenemos un mínimo relativo aquí y donde en 0 aquí, tenemos un máximo relativo. Y que solo refuerza la idea que extrema relativa ocurre en números críticos, cuando es donde el derivado es igual a 0 o donde no está definido. Espero que este ejemplo fue útil.